Hermanos, el Señor nos conceda el don de la paz. Como cada domingo, se nos da una nueva oportunidad para sentarnos a la mesa de la palabra del Señor. Cada evangelio es un encuentro vivo con Cristo que sigue caminando en medio de su pueblo y que continúa pronunciando palabras capaces de transformar la existencia. El evangelio de hoy contiene una de las revelaciones más íntimas de todo el Nuevo Testamento. Hay páginas donde Jesús nos muestra su poder, otras donde nos manifiesta la sabiduría del Padre. Hay otras páginas donde Jesús nos revela el misterio de la cruz. Pero hoy sucede algo realmente excepcional. Jesús nos abre su propio corazón y nos dice quién es. Nos invita a aprender de Él y lo que desea es enseñarnos su propio corazón. Escuchemos entonces esta palabra como quien se acerca a una fuente de agua en medio del camino. Aquí vamos a descubrir que el descanso que tantas veces buscamos fuera de nosotros siempre estuvo aguardándonos en Cristo. Nos acompaña hoy en la proclamación del Santo Evangelio Fray Adán Gómez Martínez, hermano capuchino, misionero en Leticia, Amazonas. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, todos conocemos el cansancio. Está ese cansancio del cuerpo, el que llega, por ejemplo, después de una larga jornada de trabajo. Pero existe otro cansancio más profundo y más silencioso. Es el cansancio del alma. El cansancio de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo preocupaciones, heridas, miedos o culpas. El cansancio de quien sigue sonriendo mientras por dentro siente que las fuerzas se van apagando. Quizá ese sea uno de los grandes males de nuestro tiempo. Vivimos intentando demostrar que valemos, que tenemos demasiada fuerza, que somos suficientes y que podemos con todo. Y sin darnos cuenta, el corazón termina agotado. Por eso las primeras palabras de Jesús llegan hoy como una caricia, como un bálsamo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Es hermoso notar que Jesús no comienza exigiendo. Lo primero que el Señor hace no es pedirnos conversión o un esfuerzo o un sacrificio, sino comienza ofreciendo descanso. Dice simplemente vengan, porque Dios sabe que un corazón agotado, lo primero que necesita es ser amado antes que ser corregido. Y aquí está la novedad del Evangelio. Durante mucho tiempo, el ser humano creyó que debía subir hasta Dios por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Pero en Jesucristo sucede exactamente lo contrario. Es Dios quien desciende hasta nosotros, nos encuentra precisamente allí donde más necesitamos de Él, donde estamos en la noche más oscura, donde nos sentimos más frágiles, más débiles, más agotados, más vulnerables, más cansados. Y ese descanso que Cristo promete no consiste en una vida sin problemas. Sabemos que en nuestro caminar por este mundo también habrá cruces, habrá lágrimas y noches oscuras, pero el Señor promete que nunca tendremos que recorrer el camino solos. Quien descubre esto comienza a descansar de verdad, y no es porque desaparezcan las dificultades, sino porque se descubre que la vida ya no depende únicamente de nuestras propias fuerzas. Hay alguien que sostiene el camino. Y añade entonces Jesús unas palabras realmente sorprendentes. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En este fragmento del Evangelio, Jesús nos abre su corazón y nos dice cómo es. El Señor no habla de un corazón fuerte, sabio, poderoso, aunque todo esto resplandece en Él, sino que lo que Jesús hoy decide revelarnos es algo todavía más íntimo. Soy manso y soy humilde de corazón. Y con estas palabras
nos abre el misterio de Dios, nos muestra cómo ama el Padre y cuál es la fuerza que sostiene toda su vida. La fuerza de Dios es el amor que se entrega. Su poder se manifiesta en la misericordia. Su grandeza se hace cercana en la ternura que levanta, que consuela y que devuelve la esperanza. Ese es el corazón de Cristo, y quien entra en ese corazón descubre también el verdadero rostro de Dios. Esa es la verdadera humildad, porque la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en dejar de ocupar el centro para que Dios ocupe el lugar que le corresponde. El humilde vive en la verdad, sabe que todo lo ha recibido y por eso todo lo reconoce como don y todo lo convierte en don. Tal vez, hermanos, ahí se encuentre una de las causas de nuestro cansancio. Muchas veces vivimos como si todo dependiera de nosotros, nuestra familia, nuestro futuro, nuestro prestigio, incluso nuestra propia salvación. Y el Evangelio nos recuerda algo verdaderamente liberador. El centro no somos nosotros, el centro es Dios. Cuando olvidamos esta verdad, todo pesa más. Cuando recordamos esta verdad, el corazón comienza a respirar de nuevo. En este momento, la mirada se dirige de manera espontánea hacia San Francisco de Asís. Cuanto más contemplaba a Cristo pobre, humilde y crucificado, más comprendía que la verdadera grandeza no consiste en ocupar el primer lugar, sino en ser como el Maestro, en configurarse con el Señor. Por eso San Francisco abrazó la minoridad, ese modo tan franciscano de vivir que nace de saberse pequeño delante de Dios y de saberse hermano de todos. El hermano menor no necesita dominar, no necesita sobresalir. El hermano menor vive agradecido porque sabe que todo lo ha recibido como un regalo. La espiritualidad franciscana nos enseña así que el camino hacia Dios comienza cuando aprendemos a ver el mundo como huella del Creador. Pero ese camino no es posible mientras el corazón esté encerrado en sí mismo. Hermanos, la soberbia estrecha la mirada, mientras que la humildad ensancha el corazón y permite reconocer a Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo sencillo. No es entonces casualidad que Francisco alabara a Dios con tanta alegría. Quien vive centrado en sí mismo termina cansándose incluso de sí mismo, pero quien descubre que todo es un don comienza a vivir en acción de gracias y entonces se entiende el verdadero sentido del Evangelio de hoy. El descanso que promete Jesús no es solo dejar de sufrir, sino aprender a dejar de vivir centrados en nosotros mismos, porque el corazón descansa de verdad cuando vuelve a su lugar original, el amor. Queda todavía una expresión del Evangelio que merece toda nuestra atención en este domingo. Cuando Jesús dice: «Tomad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». A primera vista, estas palabras pueden resultar desconcertantes, porque nos podemos preguntar, si Cristo viene precisamente a aliviar nuestras cargas, ¿por qué entonces nos habla de un yugo? En tiempos de Jesús, el yugo evocaba la imagen de una carga que se imponía sobre el hombre, y también se utilizaba para describir el peso de la ley, tal como era vivida en algunas interpretaciones de los maestros de Israel, donde la multiplicación de preceptos podía llegar a ser difícil el camino de la fidelidad. Frente a esa experiencia de carga, Jesús revela una forma nueva de vivir la relación con Dios, no como opresión, sino como comunión. El yugo de Cristo no es una carga añadida, sino es una relación compartida. No es el peso de una obligación impuesta desde fuera por otros, sino que es el camino de una vida sostenida desde dentro por la gracia misma del Señor. Por eso su yugo es suave, porque no caminamos solos y porque quien lleva el mayor peso es el Señor. Hermanos, Jesús no promete una vida sin cruz, sino la certeza de que nunca volveremos a cargarla solos. Su yugo es el vínculo del amor. Su yugo es la comunión con Él. Es aprender a caminar a su paso. Quien camina junto a Cristo descubre que nunca lleva solo el peso del camino. El Señor sostiene, fortalece y acompaña. Incluso en los momentos más oscuros permanece a nuestro lado.
¿Cuántas veces nuestro cansancio nace de querer caminar solos? Pensamos que todo depende de nosotros, que debemos tener respuesta para todo, que tenemos que controlarlo todo, que resolverlo todo, y sin darnos cuenta, terminamos agotados. Jesús nos propone hoy caminar con Él. La vida espiritual consiste precisamente en aprender ese paso sereno del discípulo que confía más en la gracia de Dios que en sus propias fuerzas. Entonces también comprendemos mejor qué es la santidad. A veces imaginamos a los santos como personas extraordinarias, como personas capaces de realizar hazañas imposibles. Sin embargo, cuando nos acercamos a sus vidas, descubrimos algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más hermoso. Los santos son personas que han dejado espacio para que Cristo viva en ellas. Eso fue San Francisco. No fue santo porque no se equivocara nunca, sino porque cada día volvió su corazón hacia el Señor. No fue santo por hacer cosas extraordinarias, sino porque dejó que el amor de Cristo transformara poco a poco toda su existencia. Esa, hermanos, es también nuestra vocación. La santidad consiste en permitir que la gracia haga florecer en nosotros la imagen de Cristo. Es una obra paciente del Espíritu Santo, una transformación silenciosa. Es un camino que dura toda la vida, pero tenemos que tener apertura de corazón para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, el Evangelio hoy termina hablándonos de descanso, porque el destino del ser humano no es el cansancio, sino la comunión con Dios. San Agustín lo expresó con unas palabras que siguen conmoviendo el corazón de la Iglesia. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese descanso comienza ya, aquí y ahora. Cada vez que aprendemos a sostenernos un poco menos en nuestras propias fuerzas y a confiar verdaderamente en Dios. Cada vez que perdonamos, cada vez que servimos, cada vez que dejamos de ocupar el centro para que Cristo ocupe su lugar en nuestra vida. En el fondo, toda existencia cristiana puede resumirse en una sola escuela: aprender el corazón de Cristo, aprender su mansedumbre, aprender su humildad, aprender su manera de amar. Tenemos una invitación, hermanos, para esta semana. Antes de terminar, quisiera que nos quedemos con una pregunta para llevar al corazón durante estos días. ¿Qué carga estamos intentando llevar solos? Tal vez sea una preocupación por la familia, tal vez una enfermedad, tal vez una decisión difícil, una herida que todavía duele, el temor al futuro o quizá el peso de querer demostrar constantemente que somos capaces. Bien, Jesús no nos pide que escondamos esas cargas, nos invita a llevarlas con Él. Busquemos esta semana un momento de silencio. Si es posible, hagámoslo delante del Santísimo. Y si no, en la sencillez de nuestra casa o mientras vamos rumbo al trabajo, regresamos a casa luego de la jornada. Y no comencemos hablando, permanezcamos en silencio dejando que el Señor mire cada una de nuestras realidades. Y luego, digámosle con sencillez, como quien habla con un amigo: Señor, quiero aprender de tu corazón. Tal vez las circunstancias no cambien de inmediato, pero cuando el corazón comienza a descansar en Cristo, cambia nuestra manera de vivirlo todo. Y, hermanos, esa transformación, casi siempre silenciosa, es el comienzo de una vida nueva. Digamos entonces: Señor Jesús, hoy nos has abierto el secreto de tu corazón. Has querido atraernos con tu mansedumbre y con tu humildad. Gracias porque no nos recibes según nuestros méritos, sino según la inmensidad de tu amor. ¿Cuántas veces hemos querido sostener solos el peso de nuestra vida? Y, sin embargo, tú permaneces esperándonos, con paciencia infinita, invitándonos una y otra vez: vengan a mí. Haznos pequeños, Señor, pequeños delante de ti. Líbranos de la soberbia que nos encierra en nosotros mismos y danos la libertad de quienes saben que todo es gracia. Enséñanos a vivir con un corazón reconciliado, capaz de servir sin buscar reconocimientos, capaz de amar sin dominar, de perdonar sin llevar cuentas y de alegrarse sinceramente por el bien de los hermanos. Que, a ejemplo de San Francisco de Asís, aprendamos a descubrir tu presencia en los pobres, en los sencillos y en toda la creación, para que nuestra vida entera
se convierta en un humilde canto de alabanza al Padre. Y cuando el cansancio vuelva a visitarnos, recuérdanos que nuestro verdadero descanso no está en el éxito, ni en las seguridades de este mundo, sino en permanecer unidos a ti, a ese corazón que sigue siendo refugio para todos los que buscan la paz. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que esta semana procuremos aprender menos de nuestras preocupaciones y más del corazón de Cristo. Que San Francisco nos enseñe a caminar con alegría de quienes saben que todo es don y que, sostenidos por la gracia del Señor, podamos seguir viviendo con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo domingo.